porque es viva y es eficaz. Dice la palabra que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Mire lo que hace la palabra, hermano. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías dice que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, dice la palabra del Señor. Verdaderamente, hermano, cuando nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, la palabra nunca jamás retorna vacía. Siempre hace un efecto en la vida de aquella persona que ha dispuesto su corazón y está haciendo tierra buena. Porque lastimosamente, hermano, hay personas que solamente escuchan la palabra pero no la ponen por obra. Y esos son los oidores olvidadizos, amén, los cuales solamente oyen la palabra pero no la ponen por obra. Es necesario, iglesia, poner por obra la palabra del Señor. Es necesario que seamos hacedores de la palabra del Señor. Es necesario que nosotros retengamos la palabra de Dios, que la pongamos rema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de ella, hermanos, nosotros vamos a obtener la vida eterna, dice la palabra del Señor. Su palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas se encuentran la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Por eso que es tan importante, iglesia, es poder prestar atención a lo que el Señor va a hablar a nuestra vida, a lo que el Señor nos va a ministrar en esta preciosa noche, a lo que el Espíritu Santo va a hacer en esta preciosa noche. Porque verdaderamente cuando uno se para acá, hermano, se para en reverencia, en temor al Señor. Amén. Reconociendo, hermano, que no somos nosotros, sino que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa he entendido, hermano, yo, y Charles Spurgeon dijo que el mejor perfume viene en frascos pequeños, y que ese perfume no tiene que promocionarse, ¿verdad? O sea que yo no tengo nada de qué vanagloriarme, no tengo nada de qué exaltarme, y cuando me paro en este lugar yo no vengo a hablar de mí, porque yo no tengo nada que dar, ni mucho menos vengo a decir cosas que no van con el Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque una cosa he entendido, que es el Evangelio que tiene poder. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Para salvación, dice la palabra del Señor. O sea, nada tengo yo que vanagloriarme. Pablo lo dijo: nada tengo yo de qué vanagloriarme, si solamente de una cosa que tengo que vanagloriarme, y esa cosa es la cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque nosotros somos inmerecedores, iglesia. Nosotros somos inmerecedores de la gracia del Señor. Si estamos en este lugar, o si Carlos está parado en este lugar, solamente es por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente por ello. Así que no tenemos nada de qué vanagloriar. No tenemos nada de qué exaltarnos, porque la gloria es del Señor. Aleluya. La gloria es de nuestro Dios. Amén. Así, hermano, yo quiero invitarle que me acompañe a la palabra del Señor en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 8. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Cuando el pueblo del Señor haya encontrado la palabra, yo quiero que usted me confirme con un fuerte amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por ser palabra de Dios, vamos a leer esta palabra, amén, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. Y su letra dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, dice la palabra del Señor. Padre, me humillo, Señor, delante de ti.
Padre, reconociendo, Señor, que no es la elocuencia, no es mi sabiduría, Padre, sino es tu Evangelio. El Evangelio, Padre, el cual va a cambiar, va a transformar, Señor, las vidas necesitadas en esta preciosa noche. Padre, Señor, me humillo delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que solamente un instrumento en tus manos soy, Señor. Padre, yo te pido que en esta noche todo lo que yo haga, de hecho de palabras, Señor, sea para honrarte y para bendecirte, Señor. Presento cada una de las vidas en esta preciosa noche, Padre. Tu palabra dice que tú escudriñas la mente y el corazón, Señor. Y tú sabes, Padre, la necesidad, Padre, que hay en medio de tu pueblo. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que obres conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Señor, yo invoco, Señor, tu Santo Espíritu en esta noche. Padre, así como Elías invocó tu nombre en el Monte Carmelo. Señor, así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel, así como Abraham intercedió por Lot, así como varios de tus hijos clamaron, Señor. Señor, así en esta noche yo clamo, Señor. Clamo por tu presencia, Señor. Que tu presencia, Padre, inunde este lugar, Señor. Que cada palabra que salga de mis labios, Señor, salgan sazonadas por medio de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca, ministra, redarguye, corrige, exhorta, Padre. Señor, que nadie salga de este lugar de la misma manera que entró, Señor. Que podamos salir, Padre, fortalecidos por el poder de tu palabra, Señor. Que podamos salir, Señor, con nueva fuerza por el poder de tu palabra, Señor. Padre, que el que haya llegado enfermo a este lugar, Señor, desde este momento, el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en su vida, Señor. Todo aquel que haya entrado con problemas, con dificultades, con afrenta, con cosas en su vida, el Espíritu Santo sea obrando en su corazón, en su mente, Padre, y sea despojando todo pensamiento negativo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar palabra de Dios, queremos escuchar tu evangelio, queremos que nos hables a nuestra vida, queremos, Señor, ser ministrados, queremos ser tocados por el poder de tu presencia, Padre. Señor, respalda tu evangelio, respalda tu palabra, Señor. Padre, todo este tiempo lo ponemos en tus manos, Señor. Aleluya. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, tuyo es la majestad, tuyo es el imperio, tuyo es el reconocimiento, tuya es la alabanza, tuya es la adoración, tuya es la exaltación, Padre, por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. En esta preciosa noche. Estamos hablando en este mes acerca de dar por gracia. Gloria a Dios. Dar por gracia. Verdaderamente, al escuchar el tema, hermano, no se me viene a nadie más a la mente que solamente Jesús. Porque Él se entregó completamente, hermanos. Él se entregó sin condiciones, Él se entregó sin reserva, Él se entregó completamente a esa cruz. Dice la palabra del Señor, iglesia, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Se hizo obediente, hermanos, hasta la muerte. Hasta la muerte. Usted sabe que Isaías 53 narra y describe, y es una palabra que fue penetrada y quedada en mi corazón, porque dice la palabra del Señor que Jesús fue experimentado en quebranto. O sea, quizás yo lo he recalcado, lo he dicho muchas veces, pero es una palabra que ha quedado marcada en mi corazón. ¿Por qué? Porque puedo reconocer el gran amor que el Señor Jesús tiene para con nuestras vidas. Que aún no le importó ser maltratado, ser escupido, ser golpeado, sino que también se dio en experimento. O sea, lo que no habían hecho con nadie más, lo vinieron a hacer con nuestro Señor Jesucristo.
lo vinieron a hacer con nuestro Señor, el que se dio por nosotros, el que entregó la vida por nosotros. La palabra del Señor, iglesia, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Que nosotros, iglesia, estábamos cegados, estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, estábamos bajo la potestad de Satanás. Pero aún así, la palabra describe a la luz de la Escritura que Dios, Jesús, se entregó por completo por ti y por mí. Aleluya. Estando en la condición de hombre, Él se entregó por nosotros. Él fue un amor inagotable, un amor que se entregó por completo, un amor, hermano, que muchas veces faltarían las palabras para poder describir el amor de Jesús hacia la humanidad. Aleluya. Faltarían las palabras para describir ese amor que Jesús tuvo por nosotros, la compasión que Jesús tuvo por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahí estábamos nosotros, esos que estaban apedreando, golpeando, escupiendo, maltratando, éramos muchos de nosotros. Así, esa era nuestra condición. Pero gloria al nombre del Señor que nos rescató. Nadie de nosotros vino a Jesús, hermano. Todos nosotros, dice la palabra, que estábamos descarriados, estábamos apartados, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios. Pero ¿sabe qué? Ese Dios de misericordia, hermano, tuvo misericordia de nosotros y nos fue a traer. Aleluya. Fue a traer a la oveja perdida, fue a recoger a aquella que estaba muerta en el mismo pecado. Por eso no puedo hablar más de nadie que solamente del Señor Jesucristo cuando se trata de dar, porque aún en el servicio Jesús se entregó por completo. Porque todo lo que Él hizo, Él marcó una diferencia. Porque en todo lo que Él emprendió, todo lo que Él hizo, lo hizo conforme a la voluntad del Señor. Él no cuestionaba a Dios, Él no le decía a Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué voy a hacer esto? Esto no es correcto. Él no cuestionaba, Él simplemente obedecía. ¿Por qué? Porque había en Él una mente obediente, hermanos. Porque la voluntad de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Esa era la misión del Señor Jesús. Hermanos, nosotros muchas veces en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra devoción o cuando nosotros estamos sirviendo en una área al Señor, muchas veces, hermanos, ponemos trabas. Muchas veces ponemos pretextos, muchas veces ponemos ciertas cosas en nuestra vida. Amén. Usted sabe que el Señor Jesús se humilló, dice la palabra del Señor. No solamente se humilló para morir, sino se humilló también para enseñarle algo a sus discípulos, algo a su iglesia. Cuando Jesús, unas horas antes de entregar su vida, de dar su vida, porque usted sabe que Él entregó su vida, a Él nadie le quitó la vida. El Señor dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por amor a vosotros, dice la palabra del Señor. Así que no piense que a Él le quitaron la vida, Él dio la vida por amor a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, iglesia, Jesús da una clase, Jesús da algo, y ¿sabe qué es eso? Empieza a lavar los pies de sus discípulos. Usted sabe que en el Antiguo Testamento solamente los siervos, o sea, los criados, eran que lavaban los pies cuando alguien visitaba un hogar. Solamente esa persona. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos era tierra, había polvo. Y o sea, cuando Leo, por ejemplo, si Leo venía a mi casa y si yo tenía un esclavo o un siervo, mi siervo iba y le lavaba los pies a Leo para que Leo entrara a mi casa. ¿Es así, Leo? Así era en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús da una gran lección, hermano. Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Y sabe qué pasó cuando llegó donde está Pedro? Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida hay orgullo, hermanos. Porque muchas veces en nuestra vida, hermanos, no nos damos por completo al Señor. Hay cosas en nuestra vida que nos impiden darnos por completo a nuestro Dios. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces llevamos en el corazón que nos impiden, iglesia, dar el servicio al Señor con la excelencia que Él se merece. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida, que nos han marcado y nosotros no las hemos entregado al Señor. Por eso Pedro dijo, tú no me vas a lavar los pies a mí.
Y Jesús le dijo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo en el cielo. Mire, ¿cómo le dijo el Señor? Y Pedro pudo entender, hermano. Pero muchas veces nosotros no nos damos por completo al servicio al Señor, o no nos damos al Señor porque hay cosas en nuestra vida que nos impiden darle ese servicio que el Señor solamente se merece. ¿Por qué? Porque hay cosas arraigadas en nuestra vida. Hay cosas que nos impiden ver la gloria de Dios. Por eso nosotros debemos, iglesia, venir a este lugar, venir a clamarle al Señor para nosotros darle lo mejor al Señor. Lo mejor al Señor. Yo he dicho lo mejor de lo mejor. Aleluya. Porque el Señor se merece lo mejor de lo mejor. Amén. Porque muchas veces en el servicio nosotros empezamos a mirar al mundo y a todo mundo. ¿Y sabe qué? Muchas veces nos desenfocamos del servicio al Señor. Muchas veces nos desenfocamos. ¿Por qué? Porque empezamos a poner la mirada en el hombre. Porque empezamos a poner la mirada en el hermano. Porque podemos empezar a poner la mirada en la hermana. ¿Y sabe qué pasa? Nos va a pasar como a Pedro. Nos vamos a empezar a hundir en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque empezamos a ver alrededor y desviamos la mirada del autor y consumador de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro servicio nunca es para el pastor, nunca es para el maestro, nunca es para el evangelista, nunca es para el líder, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En eso, hermano, nosotros tiene que estar esa palabra aquí en nuestro corazón. El servicio que yo doy en esta iglesia no es para el pastor, no es para los líderes, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En agradecimiento a nuestro Dios, en agradecimiento a Él. ¿Por qué? Porque Él se merece todo. Así es. Él se merece todo. Hermanos, muchas veces nosotros caminamos como niños, nos comportamos como niños. ¿Por qué? Porque no hay una madurez espiritual. No hay una madurez espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque somos indecisos. Somos como la onda del mar. Como las ondas del mar. ¿Usted sabe cómo son las ondas del mar? En un momento están aquí y en un momento están abajo. En un momento están aquí y en un momento están abajo. Nosotros, hermanos, como hombres espirituales, hablo a la iglesia, nosotros debemos comportarnos varonilmente, dice la palabra del Señor. Varonilmente. No importa lo que yo esté pasando, no importa lo que yo esté atravesando, yo voy a seguir alabando y glorificando. Aleluya. Así es. Porque en eso consta el servicio. En eso consta nuestro servicio al Señor, hermanos. Imagínense Jesús, tantas cosas que le pasaron. Y imagínense que él hubiera dicho, no, ya no voy a hacer esto porque Pedrito me va a negar. Ya no quiero dar mi vida porque Pedro me va a negar. Ya no quiero dar mi vida porque Judas me va a traicionar. Imagínense, hermano, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Muchas veces nosotros, hermanos, nos comportamos de esta misma manera. Nosotros hoy decimos sí, mañana no. Decimos sí, mañana no. Hermano, ¿y sabe lo que está pasando en nuestra vida? Lo que estamos influenciando muchas veces a otras personas. Es que no tomamos en serio el Evangelio. No tomamos en serio las cosas del Señor. No tomamos en serio lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted sabe que el Evangelio, hermano, es poder. Amén. Es poder. Amén. Es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvación, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros como siervos del Señor, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 10:39 dice, no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que tienen fe para preservación del alma, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos menguando, estamos flaqueando en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, no quiero decir que no vayan a venir problemas, no quiere decir que no van a venir dificultades, no quiere decir que vayan a venir afrentas, no quiere decir que todo va a ser miel sobre hojuelas. Nosotros vamos a tener procesos en nuestra vida,
¿Y sabe qué pasa? Que esos procesos son permitidos por Dios. ¿Por qué? Porque Dios en un momento de tu vida y un momento determinado por Dios, Dios va a poner una prueba en tu vida. ¿Por qué? Porque esa prueba va a afirmar tu fe. Esa prueba que el Señor pone a ti, porque todo siervo de Dios, que el que Dios ha llamado, todo siervo de Dios tiene que ser procesado por un desierto. En un desierto. Y Dios va a probar tu fe. Dios va a probar, como dicen en México, vamos a ver si como roncas duermes. Sí, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Vamos a ver si verdaderamente lo que dices aquí lo demuestras en medio de la prueba. Vamos a ver si lo que verdaderamente expresas de aquí es lo que verdaderamente practicas cuando estás pasando por una prueba o por una lucha o por una dificultad. Recuerdo, hermano, no es por vanagloria, no es para gloriarme, no. Pero sabe que una vez me dijeron, hermano Carlos, estaba junto con el pastor, hermano Carlos, usted ha predicado con el corazón en pedazos. ¿Y sabe qué pasó? Yo y el pastor empezamos a llorar. ¿Sabe por qué empezamos a llorar? Porque sí hemos predicado con el corazón en pedazos. Pero eso no nos ha impedido nosotros glorificar y exaltar el nombre del Señor. Eso no nos ha impedido nosotros que sigamos expresando y dando las buenas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba yo tengo que glorificar al Señor. En medio de lo que yo estoy pasando, yo tengo que exaltar el nombre del Señor. No importando mi situación. Amén. No importando lo que yo esté pasando, yo voy a glorificar a Dios. Yo voy a exaltar a Dios. Pero muchas veces nosotros en nuestro servicio, en el darle al Señor, muchas veces nosotros menguamos, hermano. Menguamos cuando viene la prueba, menguamos cuando viene la dificultad, menguamos cuando viene la enfermedad, menguamos, póngale usted nombre, pero menguamos, hermano. Nuestra fe mengua, nuestra fe decae, nuestro semblante decae, nuestro ánimo decae. Pero hermano, es cuando más nosotros tenemos que levantarnos. Es más cuando nosotros debemos glorificar al Señor. Es más cuando nosotros debemos exaltar el nombre del Señor. Porque aunque yo a veces estoy pasando por pruebas, pero le voy a decir algo. Yo no sé de dónde provienen las fuerzas, hermano. Yo no sé de dónde, pero de repente yo siento una paz y un gozo y digo, Señor, vale la pena servirte, vale la pena glorificarte, vale la pena luchar, vale la pena echar mano a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retroceden para atrás, somos de los que tienen fe para preservación del alma, dice la palabra del Señor. De eso somos, de eso busca el Señor, de eso está buscando el Señor. Porque muchas veces, iglesia, viene una prueba y nosotros dejamos de ejercer lo que el Señor está dando en nuestra vida. Muchas veces Dios nos da, pero nosotros mismos lo soltamos. Nosotros mismos dejamos lo que Dios nos ha dado. Y dice la palabra, dar por gracia lo que ¿qué? Lo que por gracia recibimos. Amén. Lo que por gracia recibimos. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros en nuestro servicio traemos el animalito ciego. Muchas veces en nuestro servicio nosotros traemos el animalito cojo. Nosotros muchas veces le traemos pan inmundo al Señor en iglesia. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el servicio y la honra de vida a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. No le estamos dando la gloria de vida a su nombre, dice la palabra del Señor. Que nosotros, iglesia, debemos procurar presentarnos como siervos aprobados, dice la palabra del Señor. Afrentas vamos a tener, que eso lo digo. En el mundo tendréis aflicción, que nosotros pasaríamos pruebas, que nuestra fe iba a ser probada. Pero ¿sabe qué? Una cosa es cuando tú estás ahí caminando con el Señor y viene la prueba, hermano. Oh, se siente. Pero cuando estás en el Señor, hermano, tú eres más que victorioso. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres más que victorioso. Amén. Porque en medio de la prueba estás glorificando al Señor. Amén. Pero el problema es que cuando viene el problema, pero en vez de echar para adelante, tu fe decae, tu fe mengua, tu fe merma, tu fe decae, tu fe cae al suelo. Una vez el Señor me hablaba y me decía, tanto te ha costado, porque usted sabe que esto hay que pagar un precio.
Porque uno no está parado ahí por bonito, ¿verdad? ¿Verdad que no, pastor? Son de hombres que pagan un precio. Son de hombres que se esfuerzan. Son de hombres que dan testimonio. Son de hombres que se esfuerzan. Así como yo, hay personas que se esfuerzan. Y de esas personas yo agarro fuerza. ¿Por qué? Porque muchas veces mi fe puede decaer. Mi fe puede mermar. Pero cuando yo miro a hombres, hermanos, que se esfuerzan, que luchan, que están ahí apoyando la obra, y digo, oh, wow, si yo también quiero hacerlo. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando... ¿Usted cree que puedo transmitir algo, pastor? ¿Puedo transmitir algo, hermano Elisa? ¿Puedo transmitir algo? No. No estoy transmitiendo algo bueno. Estoy transmitiendo desánimo. Estoy transmitiendo otras cosas que no provienen de Dios. Pero cuando el siervo pasó por eso. El siervo pasó por eso. El siervo pasó por eso. Pero está glorificando el nombre de Dios. Aleluya. La obra es tuya. Entonces, muchas veces empezamos de acá abajo, hermano. Y el Señor nos está usando, el Señor se está glorificando en nuestra vida, el Señor nos está puliendo, el Señor está trabajando en nuestra vida, el Espíritu Santo está haciendo la obra regeneradora en nuestra vida, el Señor sigue trabajando, sigue formándonos como el alfarero. Entonces el Señor nos pone hasta un lugar de estima, un lugar alto, pero cuando viene la prueba, ¿sabe muchas veces qué pasa? Que lo tiramos todo a la borda. Entonces, todo lo que nosotros nos ha costado por mucho tiempo, por meses o por años, muchas veces por una prueba, por una dificultad, ¿sabe qué hacemos? Todo, que se vaya. Cuando nosotros debemos permanecer en el Señor. Cuando nosotros, tanto que nos ha costado, porque sí, porque cuesta, hermano, no le voy a mentir. Servirle al Señor cuesta. Así es. El que dice que no, pues no está pagando un precio. Así es. Pero servirle al Señor pues, es de tiempo, es de entrega, es de devoción, es de meterse con el Señor, es de estar en la presencia del Señor. Amén. Es de meterse a escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente venir aquí y hablar bonito y a ver qué cae, a ver qué sale. Y no, de esto no trata el Evangelio. Así es. Eso es meterse en la presencia del Señor, en la presencia de nuestro Señor. Y un claro ejemplo de entrega es nuestro Señor Jesucristo. Un claro ejemplo. A nadie más puedo poner, ni al evangelista, ni al hermano Eleazar, ni mucho menos al pastor. No, ¿por qué? Porque Jesús es un claro ejemplo de entrega. Él es mi ejemplo. Amén. Él es mi blanco. Así Él es Jesucristo, hermano. Por eso la palabra dice que nosotros debemos fijar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, dice la palabra del Señor. El que se entregó por nosotros, el que dio la vida por nosotros. Y ese que se entregó por nosotros, ¿sabe qué dice? En el versículo 8 da una orden. No es una opción. Es una orden y dice, sanad enfermos, dice. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia, dice la palabra del Señor. Mientras yo escudriñaba la palabra del Señor, o sea, que esto no fue una opción para sus discípulos. Dijeron, vayan y sanen enfermos, vayan y echen fuera demonios, vayan y resuciten muertos, vayan y prediquen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por gracia recibisteis, por gracia da, dice la palabra del Señor. O sea que nuestra vida tiene que ser un ejemplo a los demás. Nuestra vida refleja si verdaderamente estamos en comunión con nuestro Dios. Amén. Así es. Amén. Amén. Su vida y mi vida refleja si verdaderamente estamos en comunión con nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque en medio de la prueba usted va a reflejar algo. Gloria a Dios. Va a reflejar algo. Va a reflejar de qué lado está. Pero muchas veces es todo lo contrario. Y el Señor da una orden y dice, sanad
enfermos, sanad enfermos, limpiad leprosos, dice la palabra del Señor. Hermano, no hay una enfermedad que el Señor no pueda sanar. No hay un nombre de enfermedad que el Señor no pueda sanar. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso. Nosotros no le servimos a un Dios muerto. Nosotros, iglesia, le servimos a un Dios vivo, a un Dios real. Aquel Dios que abrió el mar rojo, aquel Dios que resucitó muertos, aquel Dios que dio vista al ciego, aquel Dios que levantó al paralítico, aquel Dios, iglesia, que hizo maravillas, prodigios en medio de su pueblo. A ese Dios usted y yo servimos. A ese Dios ve y sana enfermo. Y sabe, cuando el Señor da esta orden, sabe qué empieza a suceder. Empieza a suceder esto. Acompáñeme a Hechos, por favor. Hechos capítulo 2:43. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, lo tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles, dice la palabra del Señor. Usted sabe que los apóstoles, obedecieron la orden. ¿Por qué? Porque cuando obedecieron la orden, dice la palabra del Señor, que muchas señales y muchas maravillas eran hechas. ¿Por qué? Porque obedecieron la orden, porque iban anunciando, iban predicando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Maravillas y prodigios eran hechos en medio del pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Y aun cuando Juan y Pedro, dice la palabra del Señor en Hechos 3, dice que subían al templo la hermosa, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra y escribe la palabra del Señor, que había un cojo. Y este cojo era de nacimiento, dice la palabra. Y dice que cuando él subía, el cojo pedía limosna. Pero cuando se encontró con Pedro y Juan le dijeron: no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Aleluya. En el nombre de Jesús, levanta. Iglesia, ustedes saben que esos hombres estaban llenos del poder de Dios. Amén. O sea que yo no puedo dar algo cuando yo no lo tengo. Yo no puedo dar nada. Amén, así es. Cuando no hay nada en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos de apariencias. Muchas veces fingimos ser lo que no somos. Mi alma te alaba. Fingimos ser lo que no somos. Imagínense que en la vida de estos hombres no hubiera el poder de Dios y solamente estuvieran fingiendo como aquellos hombres que le dijeron al demonio: te echamos fuera en el nombre de Jesús, del quien predica Pablo. Y el demonio le dijo: espérate, yo a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Y sabe qué le pasó a ese hombre? Era un charlatán. Los demonios lo revolcaron, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros fingimos. Nosotros muchas veces fingimos que somos cristianos, que estamos peleando la buena batalla de la fe, que estamos echando mano a la vida eterna, pero ¿sabe qué? En nuestra condición y nuestra mente y nuestro espíritu sabe que nuestra condición está mala delante de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces queremos engañar a muchos y a todo mundo, pero no nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque no podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque hay una conciencia que te acusa y te dice: esta es tu condición, charlatán. Esta es tu condición. No estás bien delante del Señor. No estás bien delante de la presencia del Señor. No estás bien delante del Señor. O sea, cuando yo meditaba en la palabra, dije: ¿qué pasaría si Pedro y Juan no tuvieran ese poder? No hubiera pasado nada. Pero ellos estaban llenos del poder de Dios. Ellos estaban llenos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque buscaban a Dios.
porque buscaban a Dios, ¿sabe qué? Todos los días, dice la palabra del Señor. Y no solamente todos los días, sino por las noches, dice que compartían y escudriñaban la palabra y anunciaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que esos hombres estaban saturados del poder de Dios. Estaban llenos del poder de Dios. Oye, porque todos los días, si muchas veces aquí el hermano Carlos, el martes, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, como que el carrito no quiere. Pero digo, Señor, dame fuerzas. Gloria a Dios. Dame fuerzas. Sí, porque humanamente uno se cansa, hermano. ¿Sabía usted eso? Nos cansamos, pero nos fortalecemos en nuestro Dios. Dios nos da la fuerza. Entonces, te dijo, vayan y sanen enfermos. Marcos 16, 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán, escuche bien, seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, dice la palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice que en su nombre echarán fuera demonios, dice la palabra del Señor. Y dice que si comieren cosa mortífera, no les hará daño, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay señales que siguen a un siervo cuando el siervo está pagando un precio. Aleluya. Porque ¿sabe qué? Una cosa he aprendido, que Dios honra a los que le honran. Que Dios honra a los que le honran. Dios honra su palabra. Dios honra su palabra. Por eso hay señales que siguen a los siervos de Dios. Hay señales que siguen a un hombre que tiene una vida entregada al Dios poderoso, a nuestro Dios. Quiero que me acompañe a Hechos 8. Hechos 8. Gloria a Dios. Versículo 4. Gloria sea el nombre del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué, hermanos? El Evangelio. ¿Anunciando qué? El Evangelio. El Evangelio. No iban anunciando fábulas, no iban anunciando genealogías interminables, no iban hablando de sí mismos, no, ellos iban anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Juan, a Leo, a Eleazar, a Denis. No, les predicaba ¿a quién? A ese debemos predicar, a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, y la gente, escuche bien, cuando tú promueves, cuando tú anuncias el Evangelio y le das la gloria a Cristo, mira lo que pasa. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, se halían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos, ¿eran qué? Así que había gran gozo en aquella ciudad, dice la palabra del Señor. O sea, que cuando yo anuncio el Evangelio y le doy la gloria a Cristo, ¿sabe qué pasa? Que el Señor respalda a ese siervo. ¿Por qué? Porque está dándole la gloria, la honra debida a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y por cuanto Felipe iba anunciando el Evangelio, iba exaltando a Cristo, los enfermos eran sanados, los paralíticos eran sanados, los ciegos recibían vista. O sea, que había milagros, había prodigios, había señales. Pero ahora quiero que me acompañe el versículo 8 de ahí mismo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una ¿qué? Una gran fiesta. ¿Una qué? Pero dice una gran persecución. Y en medio de la persecución, ¿qué hizo Felipe? Se fue a esconder. Se fue a dormir. Se fue a tomar un break. Dijo, ya serví mucho, ahora me voy a sentar. No, en medio de la gran persecución, Felipe iba anunciando, iba predicando
persecución cualquiera, porque a Esteban ya le habían dado muerte. Y estaban persiguiendo a los cristianos. Estaban siguiendo a los cristianos. Y no para decirle felicidades por predicar a Cristo. No para entregarle un diploma. Oh, tú eres el discípulo, tema. Aquí no. ¿Sabe para qué era? Para matarlos. Era para golpearlos. Para eso los seguían. Para eso los perseguían. Pero los siervos de Dios, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, tienen que exaltar el nombre de Cristo, tienen que glorificar el nombre de Cristo, tienen que darle la gloria a Cristo, tienen que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto es lo que hizo Felipe, en medio de lo que estaba pasando, en medio de lo que estaba aconteciendo. Estaba ¿qué? Anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no vemos nuestro milagro? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no vemos nuestra sanidad? ¿Sabe por qué muchas veces nos encontramos en ese mismo lugar? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros somos del grupo de, en vez de echar para adelante, echa para atrás. ¿Sí? Y voy a leerlo por medio de la palabra del Señor. No son cuentos míos, no son cuentos chinos. Acompáñenme a Santiago. Muchas veces no vemos nuestro milagro, muchas veces no vemos nuestra sanidad, porque nosotros en vez de ir para adelante, echamos para atrás. Aleluya. Santiago 1. Santiago 1:2. Amén. Mire, escuche qué dice la palabra, hermano. Mediten esta palabra. Dice, hermanos míos, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En cuáles? En diversas, dice. O sea que no nos va a tener una, hermano Eliazar. No nos va a tener una, pastor. Dice, en diversas pruebas. En muchas pruebas, vamos a ponerle. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Mantenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Escuche bien lo que dice el 6. Pero pida con qué? Dudando. Con fe. Dudando. No. Con fe. No. Y dice, y no dudando nada. Porque el que duda es semejante a qué? ¿Qué es qué? Y echada de una parte a otra. Mira el versículo 7 que dice, hermano. Dice, no piense pues quien tal cosa haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. En todos sus caminos, dice la palabra del Señor. O sea, que si yo soy como la onda del mar, no espere nada, hermano. No espere nada, porque no la va a recibir. La palabra lo dice. No piense pues quien tal cosa haga, recibirá cosa alguna del Señor, dice la palabra del Señor. O sea, que el Señor no le gustan los influctuantes, no le gustan las personas que andan así, mi hermano. No. O eres o no eres. O somos o no somos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es fiel y verdadera. ¿Cuántos creen que es fiel y verdadera? Amén. Amén. La palabra miente. Nunca. La palabra es infalible. La palabra siempre nos va a hablar con la verdad. Hebreos 11, ahí, acompáñenme. Atrasito, por favor. 11:6. Dice, pero sin fe es que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
espera que le hay y que Él es galardonador ¿de qué? De quien le busca, dice la palabra del Señor. O sea que no esperes recibir algo de parte del Señor si tú no tienes una vida de devoción con el Señor. Si no le buscas al Señor, si no vienes a su presencia delante del Señor, dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de quién? Del Señor. Del Señor, iglesia. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe en su vida, usted no puede agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, que si yo me acerco a Dios, tengo que creer que hay un Dios poderoso. Tengo que creer que ese Dios va a sanarme. Tengo que creer que ese Dios va a romper mis cadenas. Tengo que creer que ese Dios va a liberarme. Tengo que creer que ese Dios va a hacer la obra regeneradora en mi vida. Por eso recalca la palabra. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y cuando yo creo que ese Dios va a hacer no mi berrinchuda voluntad, no mi voluntad, sino su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero nosotros muchas veces queremos que sea al tiempo de uno. Nosotros muchas veces queremos que sea al tiempo así, rapidito. Somos como microondas, no lo queremos así todo rápido, así todo a la ligera, pero no, es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es bueno, el tiempo de Dios es agradable, el tiempo de Dios es perfecto, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario, hermanos, creer que ese Dios va a obrar a favor de nosotros. Amén. Es necesario creer que ese Dios va a otorgar la petición que nosotros le hemos dado a nuestro Dios. Es necesario que nosotros, hermanos, tengamos fe en nuestro Dios. Tengamos fe. En un momento Jesús había hecho milagros, prodigios, señales, maravillas, y le dijo a sus discípulos, vayan y espérenme a la otra orilla. Espérenme allá. Agarraron la barca, zarparon y Jesús se fue a dormir. No se fue a dormir. Se fue a orar. Estaba orando el Señor Jesús. Orando, clamando por su vida. Y aún era Dios 100%. Pero Él estaba buscando la presencia del Padre. Él estaba buscando el poder de Dios. ¿Y sabe qué pasó en medio del mar? ¿Sabe qué pasó a la cuarta vigilia? Usted sabe que la cuarta vigilia es en la hora más oscura, porque es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Es la hora más oscura. Y dice que la barca se encontraba en medio del mar. O sea que estaban a la mitad del camino. Y de repente vino un viento recio, hermano, vino una tormenta que empezó a azotar la barca. Empezó a azotar la barca, empezó a azotar, a moverla, a hacerla de aquí, a hacerla para allá. Y los discípulos, hermanos, empezaron a tener falta de fe. Empezaron a tener miedo. Empezaron a dudar. Iglesia empezó a mermar su fe. Empezaron a dudar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que era más fácil, hermano, para estos discípulos regresar para atrás? ¿Por qué? Porque el viento estaba soplando. Pero, ¿sabe qué? Ellos decidieron permanecer ahí, hermanos. Decidieron permanecer. Tenían dos opciones. Y la opción una era regresar. ¿Y sabe qué? Regresar era más fácil. ¿Sabe por qué? Porque el viento estaba soplando. Pero ellos iban hacia el otro lugar. Pero en eso apareció el Señor. Y calmó la tempestad. Calmó la tempestad. Hay dos opciones que muchas veces en nuestra vida cristiana tomamos. O una, retroceder. O una, esperar la voluntad del Señor. Esperar la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Dios llega siempre a tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Dios llega en el momento exacto. Hay dos opciones en medio de la prueba. Dos. Y una es retroceder. Otra, permanecer y esperar a Dios. Confiar en Dios. Permanecer ahí. Plantarse y decir, Señor, en ti confío. En ti confío. Pero muchas veces, hermanos, lastimosamente
Lo digo porque lo hemos visto, no solamente yo lo he visto. Hemos visto que muchos han menguado, muchos han retrocedido, muchos han zarpado hacia atrás y no han echado hacia adelante. No han echado hacia adelante. Pablo y Silas, hermano, cuando ellos fueron golpeados, cuando fueron amarrados sus pies al seco, Pablo y Silas no renegaron. Pablo y Silas no hablaban mal en contra de Dios. Pablo y Silas no decían, ¿para qué estamos predicando este evangelio? Mira lo que estamos viviendo. ¿Sabe qué estaban haciendo Pablo y Silas a la mitad de la noche?